digitales, tratando de evitar un exceso de información. De tal manera que vamos a adoptar la siguiente secuencia para esta plática. Vamos a hablar un poco de las hormonas gastrointestinales. Nos vamos a referir a la nomenclatura de los tumores neuroendocrinos, que como ustedes van a ver es sumamente importante utilizar la nomenclatura adecuada, ya que define entidades totalmente diferentes. Vamos a hablar de la inmunohistoquímica, brevemente de la epidemiología, también brevemente las alteraciones moleculares comunes, y me voy a referir con un poquito más de detenimiento a la clasificación actual y a la asignación del grado histológico. Como ustedes saben, el aparato gastrointestinal es el órgano endocrino más complejo. Es más, la palabra hormona se creó, se sugirió en 1902 por Bayliss y Starling cuando ellos describieron la secretina, una hormona intestinal que está encargada de estimular las secreciones pancreáticas. Pero vean ustedes esta lista y les puedo decir que no es una lista totalmente completa. En este listado podemos ver, por ejemplo, la producción de serotonina por las células C, la producción de colecistoquinina por las células I, los péptidos semejantes al glucagón, muy comunes en el colon y en el apéndice, producidas por las células L, el péptido inhibidor de la gastrina, producidas por las células K, esta hormona, que es básicamente una hormona inhibidora de varias otras hormonas producidas por las células D, muy presentes en el antro gástrico y en otros sitios. En fin, una gran cantidad de células y una gran cantidad de productos hormonales, así como de aminas bioactivas. Los tumores neuroendocrinos, nos vamos a referir a ellos de acuerdo a estos dos principales rubros: tumor neuroendocrino bien diferenciado y carcinoma neuroendocrino. Se tratan estos dos de entidades biológicas totalmente diferentes, como creo que va a quedar claro al final de esta plática. Pero nunca hay que olvidar a los paragangliomas y ciertamente al feocromocitoma de la glándula suprarrenal, que forman parte también del sistema neuroendocrino, que pueden causar confusión con los tumores neuroendocrinos digestivos, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, me importa muchísimo que nos quede claro esta nomenclatura. Vamos a dividir a las neoplasias neuroendocrinas en dos grandes grupos: tumores neuroendocrinos, que nos referimos a ellos generalmente como tumores neuroendocrinos bien diferenciados, y carcinomas neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos generalmente son reconocibles como tales, bien diferenciados, de crecimiento lento, de producción de una cantidad de hormonas como las que ya mencionamos, o de aminas biogénicas como la serotonina. Algunos causan síndromes hormonales como el insulinoma, el glucagonoma, el síndrome de Solinger-Ellison, productor de gastrina, y pueden asociarse a síndromes hormonales hereditarios como las neoplasias endócrinas múltiples y el síndrome de von Hippel-Lindau. Por el contrario, el carcinoma neuroendocrino es un tumor agresivo. Muchas veces coexiste con otro tipo de tumor no neuroendocrino reconocible, es de crecimiento rápido. La mayoría de ellos no producen hormonas. Pueden asociarse a síndromes parahormonales, pero no producen hormonas. Y no se asocian a síndromes hormonales o hereditarios. Así es que quiero reiterar
que se trata de dos entidades biológicamente totalmente diferentes. Como Sandra nos dijo en la presentación, muchas veces es muy fácil reconocer este tipo de tumores cuando tienen la arquitectura y las características citológicas que nos permite identificarlos sin problemas, como ustedes ven en la fotografía de la izquierda, estos nidos de células que todas parecen iguales, o sea, hay una homogeneidad morfológica, que es muy típica de los tumores neuroendocrinos, sobre todo de aquellos originados en el intestino medio. Por el contrario, en la parte derecha ven otro arreglo arquitectónico que es muy común en los tumores endocrinos, que es este aspecto festonado. Y ciertamente, cuando vemos las características de la cromatina, nos damos cuenta que, uno, realmente no hay nucleolos visibles, o por lo menos estos no son muy evidentes, y tenemos este aspecto que se ha denominado como sal y pimienta, que es muy característico de los tumores endócrinos. Pero como todos los que hemos practicado patología por muchos años, lo sabemos muy bien, las cosas generalmente no son tan sencillas siempre. Tenemos varias alteraciones histológicas o variedades histológicas que afortunadamente son poco frecuentes, pero que hay que tener en mente para identificarlos propiamente como tumores neuroendocrinos y no como neoplasias que pertenecen a otras estirpes. Recuerden que los tumores neuroendocrinos pueden tener arquitectura tubular, como les muestro en este ejemplo, lo que permite identificarlos como tumores neuroendocrinos son las características citológicas y sobre todo las características nucleares a las que ya nos referimos. Pero vean este caso, este es un tumor neuroendocrino también, un tumor neuroendocrino pleomórfico. Cuando vemos estos focos pleomórficos en forma aislada dentro de un patrón general que es neuroendocrino, realmente no es problemático identificarlos, pero ciertamente sí lo es cuando lo vemos en material de biopsia o cuando es el patrón predominante. El aspecto pleomórfico en los tumores neuroendocrinos, dentro del contexto de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, no tiene ninguna implicación pronóstica. También tenemos tumores neuroendocrinos que tienen un aspecto oncocítico, como el caso que les muestro aquí, o formado por células claras. Los tumores neuroendocrinos que tienen un predominio de células claras son particularmente abundantes en aquellos pacientes aquejados por el síndrome de von Hippel-Lindau. Es más, cuando vemos un tumor endocrino que tenga células claras, esta es una sugerencia que debemos de hacer por esta asociación tan estrecha. Aquí les muestro un carcinoma neuroendocrino, en este caso un carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, originado en el recto, que no es ningún problema identificarlo como un tumor de alto grado de malignidad. Estos carcinomas generalmente se asocian a adenocarcinomas rectales, que el componente no neuroendocrino puede ser relativamente escaso, pero son muy raros los tumores de células pequeñas, a diferencia de lo que pasa en el pulmón, por ejemplo, que son cuando se tratan de neoplasias puras. Aquí les muestro un carcinoma, pero este no lo podríamos clasificar como un carcinoma de células pequeñas. Vean la cantidad de citoplasma que tienen. Obviamente se trata de un tumor de alto grado de malignidad. Se trata de un carcinoma de células grandes. En general, estos son los dos rubros que tenemos para clasificar a los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas, células grandes. Nuevamente, es muy fácil decirlo, verbalizar este tipo de conceptos. No es tan fácil tomar este tipo de decisiones en muchos casos en que las características citológicas son un poquito intermedias entre estas entidades. Bien, ¿cómo nos podemos auxiliar por la inmunohistoquímica
para diagnosticar estas neoplasias. Pues recuerden que los tumores neuroendocrinos del tubo digestivo son citoqueratina positivos. Y particularmente la citoqueratina 8 y 18 son las que lo marcan muy bien. Generalmente son negativos para citoqueratina 7 y 20, aunque una cuarta parte de ellos pueden ser positivos. Y esto es sumamente importante. Recuerden que los paragangliomas se pueden originar en áreas abdominales donde se pueden confundir como tumores neuroendocrinos, sobre todo cuando se hacen biopsias por aguja fina. Ustedes ven un tumor neuroendocrino, lo tienen para marcadores neuroendocrinos, se tiene magníficamente bien y ese es su diagnóstico, cuando en realidad no se trata de esto. Por eso es recomendable en los tumores neuroendocrinos, sobre todo de biopsias y sobre todo obtenidos a través de punciones, hacer una citoqueratina porque nos permite diferenciarlos de los paragangliomas. La citoarquitectura no siempre es tan fácil percibirla. Después, ciertamente la cromogranina la utilizamos todos mucho. Recuerden que es una proteína asociada a gránulos secretores. La sinaptofisina es mucho más sensible que la cromogranina, pero menos específica. Es una glicoproteína de membranas en las vesículas presinápticas y las vesículas tipo sinápticas de las células endócrinas. CD56, hace algunos años se dijo que era el antígeno identificado por el anticuerpo anti-CD56 más específico para las células neuroendocrinas. Ahora sabemos que esto no es cierto. CD56 yo jamás lo utilizo cuando quiero tener documentación de diferenciación neuroendocrina porque tiene muchísimas cosas. El que es relativamente nuevo es la proteína 1 asociada al insulinoma, que es un factor de transcripción que expresan las células neuroendocrinas, y ese en el tubo digestivo nos sirve mucho porque es de alta especificidad para los tumores pancreáticos y gastrointestinales. No sirve tanto en el pulmón, por ejemplo, para identificar carcinoides atípicos, etc. El KI67, marcador de proliferación del que vamos a hablar con detenimiento. P53, lo vemos principalmente en los carcinomas neuroendocrinos, pero recuerden que su interpretación debe de ser correcta. El P53, para ser identificado como un marcaje positivo que apoya un tumor de alto grado de malignidad, tiene que ser intensamente positivo, no la tinción esta café ocre que se ve muchísimas veces en una cantidad enorme de neoplasias que no son de alto grado de malignidad. Tiene que ser un marcaje altamente fuerte, casi un café tendiendo a negro de la mayoría de los tumores. Cuando vemos esto, podemos asegurar que estamos ante un carcinoma neuroendocrino u otro tipo de tumor de alto grado de malignidad, pero no de un tumor neuroendocrino bien diferenciado. También la que funciona magníficamente bien es el RB1, ¿cómo se llama? Lo estoy bloqueando. El retinoblastoma. Es la proteína asociada a retinoblastoma 1, que la positividad o la interpretación correcta de esta inmunorreacción es cuando vemos núcleos que carecen de la expresión de esta proteína. ¿Sí? Y la razón es que es un gen supresor tumoral que se pierde en carcinomas neuroendocrinos, principalmente de células pequeñas, pero también funciona esto bastante bien con los carcinomas de células grandes. Así que la positividad es la negatividad nuclear. Esto va a quedar claro en las imágenes que les voy a mostrar.
Y después el TTF1, recuerden que lo utilizamos todos como un marcador pulmonar. Funciona bastante bien también los carcinomas de células pequeñas del pulmón, marcando la mayoría de ellos, pero no lo pueden utilizar como un factor de transcripción, indicador de linaje, porque se expresa en el 40% de los carcinomas neuroendocrinos, independientemente de su sitio de origen. ¿Okay? Así es que no lo utilicen para afirmar que un carcinoma neuroendocrino que están viendo, por ejemplo, en el intestino delgado, sea de origen pulmonar. Vean este caso. Este paciente llegó a nuestro hospital con el diagnóstico de un tumor neuroendocrino pancreático, hecho en nuestra institución, se revisó el material en nuestra institución y el departamento de citología estuvo de acuerdo con el diagnóstico. Lo resecaron y es justamente la pieza quirúrgica que nos dieron. A mí lo que me llamó mucho la atención es que se trataba de un tumor que estaba bastante aislado. Noten cómo no hay parénquima pancreático a su alrededor. Entonces pensé, bueno, pues capaz que es un tumor neuroendocrino de estos que protruyen hacia la cavidad abdominal y el cirujano lo pudo resecar bastante bien. Pero hay otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que se trate de un paraganglioma. Cuando uno piensa en esta posibilidad, lo que procede es hacer tinciones para citoqueratina. Si la citoqueratina es negativa, prácticamente tenemos un diagnóstico. Ciertamente podríamos hacer una tinción también de S100 para documentar células sustentaculares y lo que ustedes quieran. Cuando uno ya tiene este diagnóstico y ve nuevamente las láminas teñidas con hematoxina y eosina, pues se da cuenta perfectamente bien que existen los niditos, estos llamados Cellvalen, etcétera, pero que no es tan fácil darse cuenta si uno no maneja esta opción mentalmente. Aquí les muestro un caso de un carcinoma neuroendocrino del recto de células pequeñas. El marcaje con citoqueratina puede ser muy intenso como esto, pero por lo que vemos con mayor frecuencia es un marcaje puntiforme, en donde ven discretos puntillos, generalmente paranucleares, en las células neoplásicas. Y aquí ven ustedes la tinción con sinaptofisina. Aquí ven un carcinoma de células grandes en donde también se puede demostrar la inmunoreactividad para los marcadores neuroendocrinos, pero vean cómo estos generalmente son escasos. Y aquí está el gen del retinoblastoma, que les digo que es una belleza. A mí me encanta esto porque podemos ver muy bien las células no tumorales del estroma, que expresan perfectamente bien este gen supresor tumoral, y vean cómo el tumor es totalmente negativo. Y la razón, nuevamente, es porque este gen se pierde. Hay pérdida de la heterocigosidad en el cromosoma en donde se encuentra este gen, y hace que no exista la inmunoreacción. Entonces es una de esas inmunoreacciones que tenemos que tener en cuenta, que la positividad o la interpretación correcta es la ausencia de inmunoreactividad nuclear, y generalmente ustedes tienen en el mismo corte histológico un muy buen control con las células no neoplásicas. Bien, entonces vamos a ver cómo se distribuyen estos dos grandes grupos en los diferentes órganos del tubo digestivo. En el páncreas, como ustedes saben, la gran mayoría van a ser tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Los carcinomas neuroendocrinos en realidad son muy raros, y sobre todo comparados con los tumores no neuroendocrinos, los tumores exócrinos del páncreas. En el esófago son tumores rarísimos.
pero son un poquito más frecuentes los carcinomas neuroendocrinos, sobre todo los de células pequeñas, generalmente asociados a carcinoma epidermoide, aunque también los hemos visto asociados a adenocarcinomas derivados de esófago de Barrett. En el estómago, intestino delgado y apéndice, por mucho, predominan los tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Los carcinomas son muy raros. En el colon ocurre totalmente lo contrario, a excepción del recto. En estos dos sitios son relativamente infrecuentes, pero en el resto del colon, exceptuando el recto, los carcinomas neuroendocrinos son un poco más frecuentes. Y puse aquí el pulmón para que contrasten ustedes lo que sabemos de los tumores pulmonares, en donde los carcinomas de células pequeñas son mucho más frecuentes que los carcinoides y carcinoides atípicos pulmonares. Entonces, también conociendo la distribución de estos dos grandes grupos de tumores endocrinos, uno puede inferir de qué tumor se trata cuando antes de tener toda la confirmación con Ki67, etc. Lo que es bien interesante es que por alguna razón que nadie entiende, los tumores neuroendocrinos están aumentando en frecuencia. Y particularmente estos dos, aquellos originados en el intestino delgado y en el recto. Durante mucho tiempo se pensó que, bueno, esto en realidad probablemente no represente un aumento en la frecuencia, pero represente una mayor capacidad que tenemos en la actualidad para visualizarlos a través de múltiples técnicas de imagen. Pero cuando uno ve lo que ha pasado en los años desde que esta tecnología existe, esta probablemente no es la explicación, porque a pesar de que la tecnología existía, aún vemos un mayor número de tumores de este tipo. Quién sabe por qué, pero es algo que vale la pena tomar en cuenta. En relación a la edad, en el momento de diagnóstico, la mayoría de los tumores neuroendocrinos están entre los 70 y 80 años, realmente en pacientes arriba de los 65 años. Y esto particularmente es notable para aquellos tumores del intestino delgado. Los tumores originados en otros órganos mantienen unos picos de edad un poquito menores que aquellos originados en el intestino delgado, particularmente los del páncreas. Los del páncreas perdón, los del apéndice. Los del apéndice son muy interesantes porque vemos este tipo de tumores neuroendocrinos en prácticamente todas las edades. A mí siempre me ha llamado la atención esto y nunca he leído, ni se me ha ocurrido, ninguna explicación razonable por qué los tumores neuroendocrinos son tan frecuentes en el páncreas. ¿Por qué los carcinoides del apéndice son tan frecuentes cuando no vemos esto en otros sitios del aparato digestivo? El intestino delgado es infinitamente más grande que el apéndice y los tumores no son tan frecuentes en este órgano como en el apéndice. Quién sabe por qué, pero el misterio sigue. En relación a las alteraciones moleculares. Lo que quiero reiterar nuevamente es que las alteraciones moleculares en los tumores neuroendocrinos bien diferenciados son totalmente diferentes a los carcinomas neuroendocrinos. En los tumores neuroendocrinos, un porcentaje relativamente alto muestra mutaciones para este gen MEN1, que es el gen que codifica para una proteína que se llama menina, que MEN1 son las siglas de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es el gen que está mutado en este síndrome. Pero también se encuentra mutado en una cantidad relativamente importante de tumores neuroendocrinos no relacionados con el síndrome. O sea, que se originan en forma espontánea. Entonces, la proteína esta menina es una proteína que está involucrada en la metilación
de histonas y participa en la señalización y activación transcripcional de una gran cantidad de genes. Estas mutaciones se dan también en un 40% de los casos y existe forma de detectar los productos de estos genes por inmunohistoquímica. Los genes mutados, la proteína que es producto de los genes mutados, no reacciona con los anticuerpos para el producto normal. Así es que al igual que les presenté para el retinoblastoma, la positividad es la negatividad de la inmunoreacción para este tipo de proteína anormal. Yo no tengo ninguna experiencia, sé que existe y lo he visto ilustrado y funciona bastante bien, pero hay muy pocos laboratorios que tienen los anticuerpos correspondientes. Bien, estos son los genes que me importa que mantengamos en mente, porque son por mucho los más frecuentes. Vean también cómo no figura nada de esto en los genes que están mutados principalmente en los carcinomas neuroendocrinos, que es el gen P53 y el retinoblastoma, entre otros, pero estos son los más conocidos. También quiero que ustedes vean cómo no existen las mutaciones que generalmente asociamos a tumores de tipo exócrino. Por ejemplo, no vemos mutaciones de KRAS, no vemos mutaciones de SMAD4, por ejemplo, mutaciones que son muy frecuentes en carcinoma de páncreas, por ejemplo. Cuando las vemos en carcinomas neuroendocrinos, esto prácticamente nos está diciendo de que es un tumor mixto, de que existe un componente exócrino asociado al carcinoma neuroendocrino. Y esto generalmente es lo que pasa cuando vemos una biopsia en que vemos los genes comunes a, digamos, los carcinomas exócrinos del páncreas que se detectan a través del estudio molecular. Esto prácticamente nos está diciendo que una vez que se haga la resección, si es que se lleva a cabo, vamos a encontrar un componente exócrino. Bien, nuevamente, como les dije, me gusta mucho esto. Aquí ven nuevamente una reacción para el producto del gen del retinoblastoma, que es totalmente negativa en el carcinoma. Entonces, lo que se propone es que de una célula madre se deriva una célula precursora neuroendocrina primitiva que sigue vías de diferenciación hacia células precursoras hormonalmente programadas, que son las que dan origen a los tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Vamos a hablar de la asignación de grado en un momento. El carcinoma neuroendocrino se sugiere que se deriva directamente de la célula madre o de esta célula neuroendocrina que todavía es muy primitiva. Pero de este esquema, lo que me interesa que vean es cómo no hay flechas de acá para acá o de acá para acá. Los tumores neuroendocrinos bien diferenciados no se transforman en carcinomas neuroendocrinos. ¿Okay? Repito esto, los tumores neuroendocrinos bien diferenciados no se transforman en carcinomas neuroendocrinos. Entonces, la clasificación. La clasificación, estas tablas tienen ustedes por todos lados, así es que no me voy a referir a cada uno de los rubros en forma específica, pero se basa en el número de mitosis por 10 campos a seco fuerte y con el marcaje de Ki 67. Entonces, de acuerdo si es menos de 2, más de 3, en fin, uno hace la asignación de grado como grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 3, dentro de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, se había aceptado
ya desde un tiempito en el páncreas, pero es una adición reciente para los tumores extrapancreáticos del tubo digestivo. Y voy a referirme a esto en forma un poquito más específica, porque no siempre es tan fácil en tumores que tienen alto índice proliferativo separarlos bien diferenciados de los carcinomas neuroendocrinos. Si ustedes ven el número de mitosis y el marcaje con Ki67, pues es prácticamente igual la información que tenemos aquí que aquí. Pero para asignarlos como un tumor neuroendocrino bien diferenciado grado 3, debemos de tener la morfología de un tumor neuroendocrino bien diferenciado y no los aspectos morfológicos de un tumor de células pequeñas o un carcinoma neuroendocrino de células grandes. Voy a mostrar esto para que tratar de esclarecer esto que puede tener, que puede dar lugar a mucha confusión. Vean ustedes, el marcaje con Ki67 de uno de un grado 1, que se supone que tiene menos de 2% de las células con este marcaje. Si tiene entre 2 y 20, le damos un grado 2. Si tiene más de 20, le damos un grado 3. Pero, o aquí ven un carcinoma neuroendocrino con más de 20, pero en general sí es relativamente fácil diferenciar estos dos, porque aquí no es más de 20, aquí es casi universal el marcaje con Ki67. Y generalmente en los tumores G3 bien diferenciados vemos un marcaje limítrofe. Con esto me refiero a que los núcleos positivos son 25, 30%, una cosa así, pero no el 80, 90% como estamos viendo aquí. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿siempre coincide el número de mitosis con el marcaje con Ki67 para la asignación de grado? La respuesta es que en la mayoría de los casos, afortunadamente sí. En aquellos que vemos pocas mitosis, también hay muy pocas células que se marcan con Ki67. Pero existe un grupo, nada despreciable, como ustedes pueden ver aquí, en donde no existe esta concordancia. Que el marcaje puede ser mayor, que asignaríamos un grado 2 y no el grado 1, que lo asignaríamos si únicamente tomáramos en cuenta las mitosis, o por el contrario, aquí, por mitosis lo asignaríamos como un grado 2, por marcaje un grado 1. Entonces, ¿qué hacemos con estos casos? La regla, y les voy a mostrar por qué, es que vamos a adoptar el mayor número para asignar el grado. Entonces, en estos casos, en ambos casos, le daríamos un grado 2. Y la razón es la siguiente. Vean ustedes las tablas de sobrevida. Aquí les muestro la curva de sobrevida para un grado 1, tanto por marcaje con Ki67 como por mitosis. Y vean lo que pasa cuando existe esta diferencia. Marcaje 1, mitosis 2, marcaje 2, mitosis 1. Básicamente las dos curvas se imbrican y se comportan como tumores mucho más agresivos que aquellos en donde existe concordancia. De tal manera que por curvas como esta, que también se muestra lo mismo aquí, se ha tomado la determinación de que vamos a utilizar el número mayor para la asignación de grado cuando hay una divergencia entre el número de mitosis y las células que estamos viendo marcadas con Ki67. Bien. Entonces, tumor neuroendocrino bien diferenciado versus carcinoma neuroendocrino. Entonces, el carcinoma neuroendocrino en 2010 se diagnosticaba con estos criterios, independientemente de su aspecto histológico. Más de 20 mitosis por campo seco fuerte y un marcaje de más del 20% con Ki67.
Pero rápidamente los investigadores que se orientan a este tipo de cosas se dan cuenta de que con este tipo de criterios estábamos identificando tumores con un comportamiento biológico diverso y también neoplasias con alteraciones moleculares diferentes. Entonces, se sugirió que en realidad hay que considerar un grado 3 para los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, basados en su aspecto morfológico, independientemente de que tengan más de 20 mitosis o un marcaje superior al 20%. Y es los criterios que seguimos en la actualidad. Entonces, tienen un marcaje alto, pero si morfológicamente se identifican como tumores bien diferenciados, los vamos a ubicar dentro de este rubro diagnóstico. También recuerden lo que mencionamos con anterioridad, que los tumores neuroendocrinos no se transforman, los G1, G2, en carcinomas neuroendocrinos. Y como mencioné también, existen los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, G3, con marcajes limítrofes, nuevamente, que son 25% con Ki67, 30 mitosis en lugar de una barbaridad que tienen los carcinomas neuroendocrinos, y estos se comportan mucho más como tumores de un grado menor. Y sobre todo, es que tiene una pobre respuesta a quimioterapia con platino, que es lo que se utiliza para los tumores de células pequeñas y los tumores de células grandes, cuando el marcaje por Ki67 es menor al 55%, que es casi siempre el caso de aquellos que asignamos un grado 3. Este es un caso que vi hace unos meses. Vean ustedes, se trataba de una metástasis hepática de un tumor, de un paciente que sabíamos que tiene un tumor pancreático. Entonces, morfológicamente, pues tiene el aspecto de un tumor neuroendocrino. Le hice las inmunoreacciones que confirman esto. Aquí ven ustedes el marcaje con Ki67. Afortunadamente tenemos residentes que hacen el conteo manual. Para eso tenemos residentes, yo creo. No, no es cierto. Los residentes que nos estén escuchando, no es que los explotemos, pero es muy agradable cuando uno tiene un joven entusiasta que hace este conteo manual. Lo que hacemos es que le tomamos una fotografía al tumor y se hace el conteo de 500 células y se ve cuántas están marcadas, sobre todo en aquellos sitios donde el marcaje es mayor. Entonces, el conteo de los núcleos para Ki67 fue en 35%. Entonces, con toda seguridad, diagnostiqué esto como un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 3. Pues 3 semanas después recibí los resultados del estudio molecular y resulta que las alteraciones moleculares fueron estas, alteraciones del gen PES53, no las asociadas a los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, y como les mostré con anterioridad, las alteraciones moleculares de P53 son bastante típicas de los carcinomas neuroendocrinos. Les mostré qué hay que hacer cuando existe una divergencia entre el conteo mitóxico y el marcaje con Ki67. Yo no sé qué hacer cuando existe una divergencia entre lo que estoy viendo al microscopio y las alteraciones moleculares que se están informando. Obviamente, yo no había visto el informe molecular, pero el oncólogo me habló de inmediato cuando lo recibió, cuestionando si mi diagnóstico anterior era correcto. Y entiendo muy bien por qué tenía esta duda. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho hasta la fecha.
en relación a la asignación de grado y la diferenciación de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados de los carcinomas neuroendocrinos. Arquitectura organoide, nidos o trabecular, muy reconocibles de la arquitectura típica de los tumores neuroendocrinos, es típica de los bien diferenciados. Mantos celulares, infiltración por células individuales, carcinoma neuroendocrino. Necrosis coagulativa, muy típica de los carcinomas neuroendocrinos. La necrosis coagulativa prácticamente nunca la vemos en tumores neuroendocrinos bien diferenciados, sobre todo aquellos que no han sido tratados. Monotonía celular típica de los neuroendocrinos, tumores neuroendocrinos bien diferenciados, así como la identificación de gránulos citoplásmicos, puntillo cromatínico, pleomorfismo nuclear, moldeamiento, la presencia de nucleolos, sobre todo en carcinomas neuroendocrinos de células grandes. Lo vemos en los carcinomas neuroendocrinos, la necrosis de células individuales o apoptosis, la vemos en carcinomas neuroendocrinos. Presencia de G1 o G2 en zonas vecinas. Esto es muy útil cuando estamos con un tumor neuroendocrino, con un marcaje alto o un número importante de mitosis, porque si recordamos, la no transformación de estos tumores en carcinomas nos sirve para apoyar nuestro diagnóstico de un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Si existe adenocarcinoma o carcinoma epidermoide en las zonas vecinas, esto lo vemos con más frecuencia, aunque no exclusivamente, en los carcinomas neuroendocrinos. Entonces, vamos a repasar nuevamente cómo diferenciamos un tumor neuroendocrino bien diferenciado G3 de un carcinoma neuroendocrino. ¿Okay? La morfología de el tumor neuroendocrino nos sirve mucho. Si lo identificamos claramente como un tumor neuroendocrino bien diferenciado, este es un argumento muy fuerte para clasificarlo como tal. Vean ustedes el marcaje con Ki67. Tenemos marcajes de muchas células, pero generalmente en los límites es un poco limítrofe comparativamente al marcaje que observamos en los carcinomas de células grandes o en los carcinomas de células pequeñas, que casi es universal. Este es un anticuerpo que yo no tengo mucha experiencia, pero que sí lo utilizan mucho en Memorial, en el hospital que está enfrente del mío, que es el receptor para la serotonina 2A. Su expresión prácticamente se observa en forma exclusiva en los tumores neuroendocrinos bien diferenciados y está ausente en el carcinoma de células grandes y en los carcinomas de células pequeñas. P53, esto es lo que yo decía. Cuando ven estas células aisladas, café ocre, esto es muy común en muchísimos tumores. Para identificar un tumor de alto grado, esto es lo que tienen que observar, un marcaje muy intenso, homogéneamente intenso de un porcentaje muy alto de las células. Y esto es lo que vemos tanto en los carcinomas de células pequeñas como en los carcinomas de células grandes. Hemos visto casos en que se ve exactamente lo contrario, que ven, por ejemplo, ustedes el tejido vecino con un marcaje mediocre de P53 y el tumor es totalmente negativo. Es un fenotipo que se llama null y que se utiliza también como un indicador de mutación en el gen P53. La proteína asociada al retinoblastoma. La ven ustedes muy bien expresada en los tumores neuroendocrinos bien diferenciados y ausente tanto en el carcinoma de células grandes como en el carcinoma de células pequeñas. Entonces yo creo que ya con esto, lo he insistido varias veces y les he mostrado muchísimas imágenes, para reiterar que es posible hacer esta diferenciación y cada vez hay más evidencia que está acumulando que es una diferenciación que tiene verdadera importancia pronóstica. Y también de tratamiento, porque nuevamente recuerden, este tipo de tumor no responde bien a los tratamientos basados con platino.
Esto es el marcaje que les mencionaba a ustedes con los genes que están presentes, que están mutados en los tumores neuroendócrinos bien diferenciados. Vean ustedes cómo las células no tumorales están positivas y como estos se pierden también, hay pérdida de heterocigosidad de los cromosomas que tienen estos genes, pues no lo vemos. Vemos un marcaje negativo. Funciona muy bonito, pero les digo, yo no tengo experiencia con este anticuerpo. Esto no ocurre con los carcinomas neuroendocrinos con este anticuerpo, en donde está preservada la inmunoreactividad nuclear. Y la razón, nuevamente, es que estos no están alterados en los carcinomas neuroendocrinos. Bien. Aquí, ¿qué estoy mostrando? Aquí estoy mostrando un carcinoma neuroendocrino de células pequeñas con el gran marcaje de Ki-67. Este es un tumor del esófago. Pero este lo traje porque me interesa mucho que tengamos en consideración que existe un tumor que semeja muchísimo al carcinoma de células pequeñas y que es el carcinoma basaloide. Si ustedes ven esto en el esófago, pues sí, el carcinoma de células pequeñas ciertamente viene a la mente. Si le hacemos los marcadores neuroendocrinos, no lo vemos, no son positivos. Vean ustedes la belleza del retinoblastoma nuevamente en el carcinoma basaloide, que es una variante de carcinoma epidermoide. Vemos la inmunoreactividad en los núcleos, pero vean la positividad para Ki-67. Es casi tan intensa como la vemos en el carcinoma de células pequeñas. Finalmente, me gustaría hablar brevemente de los tumores mixtos. La neoplasia epitelial mixta con componentes neuroendocrinos y no neuroendocrinos, que es nos referimos a ellos como MINE. Ambos componentes son malignos y, de acuerdo a la definición de la WHO, por lo menos 30% de cada componente debe estar presente. Es muy común en adenocarcinomas que donde sea en el tubo digestivo que ustedes encuentren células neuroendocrinas aisladas, esto no quiere decir absolutamente nada, o sea, no hay por qué clasificarlos dentro de este grupo. Entonces, dentro de los tumores mixtos existen aquellos de alta malignidad y malignidad intermedia. Los de alta malignidad tienen, además de los componentes no neuroendocrinos, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, carcinoma neuroendocrino. ¿Okay? Entonces son carcinomas más carcinoma neuroendocrino. Los de malignidad intermedia se definen como aquellos que tienen carcinomas, pero tumor neuroendocrino. No carcinoma neuroendocrino como el otro componente. Estos son bien raros. Y los de baja malignidad son aquellos que tienen, por ejemplo, un adenoma tubular, etcétera, y un tumor neuroendocrino G1 o G2. Aquí les muestro un caso de un tumor mixto con carcinoma de células pequeñas. Cuando el marcaje es mayor al 55%, el pronóstico es verdaderamente sombrío, como ustedes pueden ver acá. Esto lo conocen muy bien los oncólogos y nos están pidiendo en la actualidad que definamos el marcaje numéricamente y no únicamente más de 20% como lo hacíamos con anterioridad por este tipo de información que está generando. Entonces, esto siempre lo hacemos nosotros, damos un número que justifica ciertamente el grado que estamos asignando. Bueno, aquí les muestro uno de malignidad intermedia en que se ve un tumor neuroendocrino bien diferenciado asociado a un adenocarcinoma. Y este es un caso que vi también hace relativamente poco de un tumor intrapapilar mucinoso del páncreas, en donde muchas de las células me parecía que tenían
gránulos neuroendocrinos en ellas. Le hice un marcador neuroendocrino, la sinaptofisina, y vean cómo se tiñe muy bien. Esto sería un tumor mixto de baja malignidad. Creo que con esto terminamos. Aquí con este dibujo resumo prácticamente todo lo que mencioné. De las células madres se derivan células que ya tienen mayor diferenciación hacia la línea endocrina, que dan lugar a los tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Aquí tienen un resumen de cómo asignamos el grado, y también recordar que existen alteraciones moleculares, principalmente entre estos dos genes, que se presentan en el 40 y 30-40% de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Este tipo de alteraciones no está presente en los carcinomas neuroendocrinos. También los dos genes más estudiados es el del retinoblastoma y las mutaciones en P53. Y menciona que cuando se asocia a mutaciones comunes de los tumores exócrinos pancreáticos, prácticamente nos asegura de que el tumor de células pequeñas o de células grandes está asociado a un tumor exócrino pancreático, o se derivó de un tumor exócrino pancreático. Creo que con esta diapositiva termino y estoy abierto a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yesorum, por esta maravillosa charla de estos tumores neuroendocrinos que, como dijimos, nos dan dolores de cabeza. Y después de ver todos estos patrones que a veces uno no tiene presente como neuroendocrino, pues más aún. Estoy segura que van a haber preguntas en el panel. Vamos a abrir la opción de la intervención. Pueden desactivar los micrófonos o yo sí tengo una pregunta con respecto a los tumores mixtos. ¿Se oye? Sí, sí, muy bien. Ajá, con los tumores mixtos, morfológicamente yo tengo que ver los dos componentes como delimitados o puede haber, porque a veces uno encuentra algunos casos que dice, esto será un adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina, o cuándo llamarlo verdaderamente mixto. Sí, excelente pregunta, Sandra, porque en efecto, como mencionaba anteriormente, no es infrecuente ver células neuroendocrinas, y sobre todo si haces las misiones en carcinomas de colon de tipo común o de colangiocarcinomas y cosas así, pero ahí las ves como parte de los elementos glandulares y esto, ¿no? O sea, en los tumores mixtos, por la definición que actualmente se acepta, debes tener por lo menos un 30% de uno de los componentes, y generalmente sí lo ves como un componente independiente. Ok. Muchas gracias. Siempre hay esta disyuntiva en si ponerle mixto verdaderamente o con diferenciación. Sí, exactamente. Y es algo muy importante que no hay que confundir, porque nuevamente es muy frecuente. Es como el 15% de los carcinomas de colon común, totalmente común. Si ustedes hacen tinciones endócrinas, van a encontrar células, pero las encuentran entremezcladas con los componentes glandulares, tubulares del carcinoma de colon común. No lo tienes como una componente aparte. Cuando existe un tumor neuroendocrino bien diferenciado, un carcinoma neuroendocrino, lo puedes identificar claramente como un componente aparte, que te llama la atención, porque en lugar de componente glandular habitual, de repente ves áreas sólidas y te pones a ver las características citológicas y
te sugieren que pueda ser un componente neuroendocrino, y eso sí hay que estudiarlos en forma un poquito más específica, sobre todo si el componente neuroendocrino es de carcinoma neuroendocrino. Esto es fundamental, porque estos se tratan directamente con quimioterapia. También es fundamental el distinguir la existencia de carcinoma neuroendocrino en pólipos que han sido resecados por polipectomía, y lo hemos visto. Si uno tiene un pólipo resecado por polipectomía y documenta la presencia de un carcinoma neuroendocrino, así sea mínimo, muy pequeñito, esto hay que informarlo, y ese paciente generalmente va a ser sometido a colectomía, y aún los tumores muy pequeños son tremendamente agresivos. Por acá veo una manito levantada en el auditorio, doctor Esteban, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto saludarte, Sandra, doctor Jesurum. Quiero comentarles y al mismo tiempo preguntarles. Tengo un caso bastante reciente de la semana pasada, una joven de 26 años, de la cual recibimos una pancreatectomía parcial, y tenemos un tumor en el cuerpo de más o menos 2 centímetros, con características morfológicas que nos hacen pensar que es de origen neuroendocrino. Sí. Tiene extensión extrapancreática a la grasa peripancreática, no al margen de resección. Tiene 4 de 15 ganglios positivos. Tiene un conteo de mitosis bajísimo, menos de 2%. Sí. No hemos hecho Ki-67 todavía, ni sabemos información clínica si la paciente tiene un síndrome o no. No hemos podido hablar con el cirujano. Sí, sí, pero sí, la pregunta es si con la presencia de metástasis y extensión extrapancreática, independientemente del grado nuclear, vamos a llamarle así, el conteo de mitosis y el Ki-67, ¿le debemos decir carcinoma neuroendocrino? No, no. Excelente pregunta, porque puede resultar un poquito como ilógico, ¿no? O sea, si estamos viendo un tumor metastásico a ganglios linfáticos, o aún si es un tumor metastásico al hígado, ¿por qué no le puedo llamar carcinoma neuroendocrino? Es la definición que utilizamos de carcinoma en prácticamente todos los otros órganos. La razón es que estos dos grandes rubros en los tumores endocrinos no diferencian aquellos potencialmente, aquellos que pueden dar lugar a metástasis y aquellos que no. Ciertamente los carcinomas neuroendocrinos se comportan como tumores mucho más agresivos, pero los carcinomas neuroendocrinos. Pero los tumores neuroendocrinos bien diferenciados también dan lugar a metástasis, y la diferencia, Jaime, que es por lo que esto es importante, es que se tratan en forma diferente. Ahí lo que es importante es estadificar el tumor de acuerdo a la información que estás dando, ¿no? El tamaño del tumor más la presencia de ganglios linfáticos, etc. Pero el diagnóstico no cambia. Pero comparto la incertidumbre, porque a mí siempre también cuando empecé a manejar este tipo de cosas, y aún ahora, me parece ciertamente ilógico que estemos tan casados con una nomenclatura que puede ser un poquito absurda. Pero desafortunadamente así son las reglas del juego hasta la actualidad. Claro, muchas gracias, doctor. Doctor Esteban, encantado de saludarlo por este medio. El doctor Esteban es mi querido jefe dominicano. Muchos cariños. Mucho cariño por aquí, Sandra, igual. Por acá hay otra pregunta en el chat. Dice, feliz noche, doctor. En caso de tumores mixtos, ¿se describe el porcentaje de ambos componentes o solo el predominante? Y el otro componente solo se menciona sin mayor especificación.
Sí, yo creo que sí es conveniente describir los porcentajes, y esto lo puede poner uno en una nota que acompaña al informe diagnóstico. Y la razón únicamente es que, para que vean que estamos siguiendo los lineamientos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que estamos identificando más de un 30% del otro componente, y por eso lo estamos clasificando de esa manera. Sí, o sea, no tiene otra importancia, a excepción nuevamente de el carcinoma de células pequeñas. Fíjense, en el carcinoma de células pequeñas, independientemente del porcentaje de tumor que tenga carcinoma de células pequeñas, este debe de identificarse como tal. Y es interesante ahorita que lo estoy pensando, porque cuando uno ve las reglas de la Organización Mundial de la Salud, esto no lo especifican con la firmeza como debían haberlo hecho. Tiene un gravísimo pronóstico el tener un carcinoma exócrino asociado a un componente de células pequeñas, aun cuando este sea pequeñísimo. Yo me acuerdo perfectamente bien un caso que vi cuando era bastante joven. Es más, cuando estuve un año en Boston, y me acuerdo perfectamente bien de un hígado en autopsia de un paciente que falleció de carcinoma generalizado, el hígado totalmente lleno de tumor, y el tumor lleno de tumor, y era un carcinoma de células pequeñas. El tumor de donde se originó fue de un pólipo rectal que tenía un componente minúsculo de células pequeñas. O sea, eso definitivamente hay que mencionarlo, y son pacientes que se tratan con terapéutica basada en platino, nada más por ese hallazgo. Doctor, yo tengo otra pregunta. Aparte del comentario de los residentes, obviamente, cuando no tenemos residentes, no, en serio, ¿cuál es la mejor manera de medir el CAI? Mira, contando qué número de células y en los hotspots o en cuál es la mejor manera. Exactamente. Mira, yo cuando lo he tratado de hacer, viendo al microscopio, me empieza a dar como náuseas más o menos, porque me pierdo, ya no sé qué células conté, qué células no conté, ni mucho menos. Entonces, lo que sí es muy recomendable es tomar una fotografía, o incluso si uno tiene la oportunidad de capturar la imagen en la computadora, el chiste es tener una imagen fija en donde puedas hacer un conteo. El conteo que se sugiere es contar 1000 células y ver cuál de ese grupo de 1000 células, cuántas son positivas. Nosotros lo hemos simplificado un poquitín, contamos como 500 células, y se hace muy rápido, ¿eh? O sea, no es que uno pase 3 días haciendo esto, se hace de veras muy, muy rápido. Y uno puede tener un porcentaje bastante preciso, y como mencionaste, esto se hace en el hotspot, es decir, en aquellas áreas donde el marcaje sea mayor. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a ver si hay... sí, por acá la doctora Dolores creo que desactivó el micrófono. Sí, Adelante, doctora. Buenas noches. Magnífica conferencia, doctor. Si nos referimos a los retinoblastomas, que se ven más en niños, digamos, en niños, ¿usted ha tenido casos de retinoblastomas y tumores neuroendocrinos o carcinomas neuroendocrinos? Si me refiero también al producto del gen RB. O sea, quiero saber su experiencia, porque en realidad no he visto esos casos. No, yo no veo patología oftálmica, doctora, de tal manera que la respuesta es no tengo ninguna experiencia, y tampoco he leído, pero no he buscado específicamente la información que usted pregunta. Gracias, doctor.
Acá hay una pregunta de la doctora Livia Jiménez que dice, en caso de metástasis sin primario conocido, con cóctel de citoqueratinas positivo y citoqueratina 7 más cromogranina positivo, ¿lo puedo llamar carcinoma metastásico con diferenciación neuroendocrina? Estoy pensando, depende, yo creo, porque depende si no se trata de lo que hemos mencionado con anterioridad, de que se trate, digamos, de un adenocarcinoma o de un carcinoma, generalmente son adenocarcinomas que muestran células neuroendocrinas aisladas, o si tiene la morfología de un carcinoma neuroendocrino. Me llama un poco la atención la combinación de la inmunoreactividad, porque citoqueratina 7, bueno, tiene como un cuarto de como mencioné, tiene un cuarto de los tumores neuroendocrinos, pero esto quiere decir que 75% son negativos. Entonces, lo que a mí me llamaría la atención es si no se trata de un tumor mixto, pero en material de biopsia, creo que lo que sugiere la doctora es totalmente razonable, si es que existe un componente identificable neuroendocrino. Y sobre todo está marcando como cromogranina, porque si está marcado como cromogranina, esto quiere decir que si le hacemos el marcaje con sinaptofisina, va a ser muchísimo más, porque es mucho más sensible que la cromogranina. Y entonces, ¿se encontró dónde estaba el primario o no? Dice, luego por clínica tenía metástasis en pulmón y en hígado, sí, pero eran metástasis también, ¿verdad? No era... Sí, o sea, después, en alguna ocasión abordaremos los tumores neuroendocrinos metastásicos. Tengo otra plática en donde se trata específicamente de esto, que cuando uno ve un tumor neuroendocrino metastásico, generalmente en hígado, qué estrategias existen a través del uso de la inmunohistoquímica y ahorita con los factores de transcripción que tenemos para deducir de dónde viene el tumor, porque sí es un problema relativamente común. Pues muy bien, ya tenemos otro tema para conversar. Hay una pregunta por acá de la doctora Iraida Daboín, que no sé si ella misma quiere desactivar el micrófono y nos lo comenta, Iraida. Bueno, voy a leerla. Dice, saludos cordiales, doctor. Recientemente tuve un caso clínico de un paciente masculino con un tumor de colon que resultó por biopsia un tumor neuroendocrino grado 2. Posteriormente se hizo la resección del tumor y se le repitió la inmuno con hallazgos similares. Hablando con el médico tratante, y la decisión de repetir la inmuno fue el hecho de ver que el paciente tenía nódulos de aspecto tumoral en otros órganos y quizás esta nueva evaluación podría mostrar un grado mayor o un tumor de mayor grado. Sin embargo, los hallazgos eran similares. Me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias. Sí, esto más o menos este comentario es más o menos semejante al que se hizo anteriormente. Vamos a basar la asignación de grado en lo que vemos en el tumor primario, independientemente de lo que esté pasando con las metástasis. No me llama para nada, no me resulta difícil entender esta secuencia de eventos que nos refiere la doctora, porque es muy común la diseminación en el abdomen de los tumores neuroendocrinos. Piensen ustedes en los tumores del hilio terminal. Es muy común que los pacientes con tumores del hilio terminal se presenten por obstrucción intestinal, y no por obstrucción intestinal porque el tumor esté obstruyendo la luz del ilion, sino lo que pasa es que por alguna razón las metástasis abdominales de tumores neuroendocrinos producen una desmoplasia tremenda.
incluso rodean los vasos y los medio ocluyen. Hay una gran infiltración también a los nervios abdominales, pero más que por tumor, por la desmoplasia, no sé por qué, pero son muy capaces de hacer esto, y es una de las razones por las que se presentan con obstrucción intestinal. Y eso lo vemos también en los nódulos metastásicos. Muchas veces los nódulos metastásicos tienen relativamente pocos nidos de células tumorales y una gran reacción desmoplásica, un nódulo fibrótico en donde apenas vemos algunos nidos de células tumorales. ¿Quieres comentar algo? Hola, buenas noches. Estoy un Hola. poco ronca, por eso escribí. Doctor, muchas gracias por su conferencia. Muy interesante. Gracias. Este paciente que le comenté anteriormente tenía nódulos en hígado, en pulmón, en otros órganos, no solamente abdominal, sino fuera del abdomen. Entonces, bueno, pues esto era ciertamente una curiosidad para el médico tratante, tanta diseminación de enfermedad, porque Sí. debíamos suponer que estábamos en presencia de una misma enfermedad y, bueno, con un tumor que en realidad era un tumor bien diferenciado, pues le llamo, Así es. sin yo revisar la inmuno anterior, que después ella me la trajo, pues me di cuenta que los hallazgos eran exactamente iguales, exactamente iguales. Así es, doctor, exactamente. Y es nuevamente lo que resulta un poquito contraproducente, ¿no? Lo que mencionábamos. En su caso, por ejemplo, lo seguiríamos llamando tumor neuroendocrino bien diferenciado metastásico grado 2, a pesar de que esté diseminado por todos lados. Si no, lo podemos llamar carcinoma, de acuerdo a las reglas del juego actuales. Doctor, no sé si tengo tiempo, Sandrita. Es que... Sí, dale, adelante. Ya. Es que quisiera preguntarle en relación a la diferenciación neuroendocrina en los tumores de próstata. Uy. Doctora, No sé si no me salgo un tengo- poquito. Yo de eso no tengo experiencia, y le voy a decir, yo no veo patología urológica. Entonces, Ajá. no le puedo comentar nada. Bueno, está bien. Muchas gracias de todas maneras y Al contrario. muy complacida. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente por aceptar una doble invitación, y ahora tenemos una tercera para planificar. Un placer, Sandra. Y qué excelente que exista esta actividad y que ya lleven un año haciendo eso. Así es que estaremos en contacto. Sí, no, por supuesto. Se corta mucho tu voz. La primera semana de agosto cumplimos el año. Excelente. Felicidades, feliz cumpleaños. Nos seguimos viendo entonces. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.